según tengo entendido, el grupo político de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote solicitó una encuesta a la población para conocer pues su intención de voto, su conformidad o no conformidad con el gobierno actual y demás. Y esa encuesta la elaboró el Instituto Perfiles Canarias. Está con nosotros su director, Miguel Martín. Muy buenos días. Hola, buenos días. No sé si lo expliqué bien. Yo lo explico perfectamente. Bien, porque sí nos gustaría saber un poco más cómo se hace esta encuesta. Obviamente aquí las suspicacias están clarísimas, ¿eh? O sea, aquí hay quien puede pensar, oye, pues lo encarga este partido político, de ahí que yo quiera conocer la metodología, cómo se ha hecho y quiénes son ustedes, quién es el Instituto Perfiles en Canarias, que tienen una trayectoria larguísima, creo que han trabajado con absolutamente todos los partidos políticos, pero bueno, en este caso nos toca esto, y yo es por ir despejando dudas. Bueno, pues primero agradecerle la internet. Uy, perdón, que Hola, se nos cortó. Ahora le escucho, perdón. ahora, digo, primero de todo, agradecer la presentación. El Instituto Perfiles, efectivamente, somos un gabinete de investigación que llevamos en la empresa concretamente desde el año 83 en el ámbito canario. Yo personalmente desde el año 95, que empecé mi actividad profesional allí en Canarias, con lo cual ya han llovido unos 30 años. Entonces, bueno, sí es verdad que tenemos ya una antigüedad relevante en materia demoscópica y de estudio sociológico en el ámbito de Canarias. El estudio que usted comenta, efectivamente se realiza en Lanzarote, es un proceso metodológico que por lo demás no es nada novedoso en el sentido que aplicamos la rigurosidad que se suele aplicar en este tipo de investigaciones. Se realizaron 508 entrevistas entre una población de 18 más años con derecho a voto, con un muestreo que se dice polietápico y estratificado. Lo que busca este procedimiento de recogida de datos es garantizar que la fotografía, por decirlo de alguna forma, que tomamos del conjunto de la población sea lo más exacta posible a lo que se denomina el universo, es decir, al total de la población, a las más de 100.000 personas que tenemos censadas actualmente en Lanzarote. El trabajo de campo se realiza mediante entrevista telefónica e incluso personal, porque se da la circunstancia que en Lanzarote hay algunos municipios y sobre todo algunos lo que se denominan puntos de muestreo, donde es preciso enviar un equipo de campo para hacer las encuestas personalmente, para garantizar una cobertura geográfica adecuada y una fotografía, como decía hace un momento, lo más exacta posible, y todo ese trabajo se vino a realizar en la última semana, la tercera semana, perdón, de marzo de este año, del 2025. Uh-huh. Compañeros, no sé si tienen preguntas para el señor Martín. Sí, Miguel, buenos días. Yo quería Buenos días. preguntarte, en la encuesta digamos, se pulsa la opinión de los ciudadanos sobre los diferentes problemas que creen más importantes. Se habla de que la vivienda es el que tiene un mayor peso de forma destacada, ¿no? Sobre el resto de problemas. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, que el tema del agua sea el quinto problema después de la inmigración, sobre todo porque no sé si es que, digamos, alarmamos demasiado con el tema de los cortes, si es que la población está viendo que se están haciendo cosas y que bueno, y que el tema del agua puede cambiar. No sé, me sorprendió un poco, no sé qué opinión puedes sacar tú de cómo se ha valorado los principales problemas de la isla. La cuestión del agua es un tema importante, es un tema interesante, no deja de ser relevante, pero sí es verdad que es una problemática que, igual que nos sucede en otras, va bien. Es decir, me explico, cuando nosotros tenemos cortes recurrentes de agua o se produce un mayor número de incidencias en un lapso de tiempo relativamente corto, la problemática se nos dispara. Esto no es que suceda de manera específica en Lanzarote, sino que lo hemos podido verificar en todos aquellos lugares donde nos encontramos con problemáticas similares. Entonces, por un lado ocurre eso, por otro lado, si es verdad que la población es consciente que se están empezando a tomar medidas o realizando actuaciones, y eso hace que se le dé un margen de confianza, por decirlo de alguna forma, a la resolución del problema. El tema de la vivienda al final es el que yo creo que copa la mayoría de las preocupaciones y de ahí que aparezca en una mención espontánea muy, muy destacada frente al resto de problemáticas. Más que nada porque es una cuestión que transversaliza a todos los segmentos de edad, es decir, afecta notablemente a los más jóvenes, pero no deja de influir a nuestra edad intermedia y preocupa a nuestros mayores en la medida que ven que sus
nietos o sus hijos no tienen un futuro nada claro. Entonces, de ahí que el tema de la vivienda sí sea un problema cada vez más acuciante. Porque digamos, acláreme, o sea, en esta encuesta podemos decir dos partes. Por una parte, las preocupaciones de la población y por otra, digamos, bueno, o tres partes, bueno, o dos, la gestión política, ¿no? Sería así. El estudio se queda configurado, por decirlo de alguna forma, en tres. Bueno, podríamos hablar de dos bloques, pero si quieren ampliarlo un poco más, serían tres bloques. El primer bloque sería el momento actual de la isla, en cuanto a la identificación de la problemática, las preocupaciones que tienen los lanzaroteños y lanzaroteñas. Un segundo bloque, que sería un bloque más de gestión política o de gestión pública, mejor dicho, de cómo lo está realizando, cuál es la sensación y la valoración que tienen los ciudadanos y las ciudadanas respecto a cómo lo está haciendo el Cabildo, el equipo cabildicio en este momento, y un tercer bloque que es un poco la proyección o la estimación teórica electoral ante unas hipotéticas elecciones que se celebrarían mañana. Evidentemente, esta última no deja de ser una hipótesis de partida porque las elecciones no tienen lugar mañana, sino hasta dentro de 2 años, que es un lapso bastante largo de tiempo. Miguel, buenos días. A mí me gustaría preguntarle concretamente, pues me llamó mucho la atención que dentro de los problemas que ven los ciudadanos en la isla de Lanzarote, uno sea el turismo. ¿Cuál es el problema del turismo? Si se ha preguntado cómo se puede ver el turismo como un problema, porque dentro de las preguntas también está la masificación o temas derivados de ese turismo, cómo puede ser la falta de infraestructuras o la vivienda, pero el turismo en sí, ¿cómo puede ser un problema? Pregunto. Bueno, lo cierto es que la manifestación que hacen los ciudadanos aquí se refleja de manera, o sea, la hacen aquí de manera espontánea. La pregunta que se realiza se hace por una respuesta espontánea, con lo cual nosotros no hemos adscrito una respuesta concreta. Hemos preguntado cuáles son los principales problemas y ellos nos han manifestado diferentes cuestiones. Nosotros luego lo hemos, en argot técnicos, lo hemos codificado en diferentes respuestas. De ahí que aparezca el turismo porque, de hecho, ellos y ellas, los ciudadanos, citan el turismo de manera específica. En cuanto a la explicación más cualitativa o más sociológica, es verdad que la presión demográfica que estamos teniendo en Lanzarote y la presión turística afecta de manera transversal al resto de elementos. Nos afecta a la vivienda, nos afecta al transporte público, nos afecta a la prestación de servicios públicos. En definitiva, influye en cómo se pueda llegar a valorar o cómo sea la sensación y la percepción que tengan los ciudadanos respecto al conjunto de problemáticas que afectan a la isla. En el tema del turismo se vive, por decirlo de alguna forma, en una contradicción constante. En el caso de Lanzarote, y yo diría que pasa en el resto de islas también, nos pasaba en Gran Canaria, por ejemplo, en estudios que también realizamos allí, y es que por un lado el residente, el ciudadano, las ciudadanas ven cómo se sienten en cierta forma, quizá la palabra no sea invadidos, pero sí afectados de manera directa por ese turismo que ha salido de los circuitos tradicionales. No olvidemos que ha habido un cambio en el modelo turístico en las últimas décadas, en la última década concretamente, con la aparición del alquiler vacacional, lo que provocó que el turismo saliese de esos espacios más o menos controlados que se tenían, podemos decir, eso el hotel o el apartahotel o zonas muy concretas, y resulta que empezó a desarrollar su actividad turística fuera de esos núcleos, de esos espacios. Entonces empieza a aparecer, ¿dónde? En los espacios residenciales. Eso implica no solamente que va a dormir al alojamiento turístico, sino que también va y hace uso de los servicios que tiene alrededor de ese alojamiento turístico. Y eso, lógicamente, es lo que provoca una cierta saturación del servicio. Eso afecta también, por ejemplo, el transporte público. Es decir, antes nosotros, en la mayoría de las ocasiones, al turista se le transportaba en guaguas, se le metía en guagua y se le llevaba al punto turístico. Se le llevaba bien al hotel o bien al lugar turístico de turno, y resulta que ahora mismo el turista lo que hace es que va al alquiler vacacional, una parte de ellos, y además adquiere un coche de alquiler o hace el uso del servicio del taxi o, en definitiva, utiliza gran parte de los servicios que antes no utilizaba. Entonces, de ahí ese problema en el turismo. Y decía que opera en una contradicción constante. ¿Por qué?
porque por un lado sienten ese proceso, entre comillas, muy entre comillas, de invasión, ¿no?, de que se les ha ocupado el espacio al residente, y por otro son conscientes de que al final Lanzarote, igual que sucede con otras islas, pues la mayor parte de su producción viene del sector turístico. Compañeros, ¿vamos terminando? Sí, Miguel, no, yo un dato que quería saber, si se ha preguntado por la valoración que tienen los líderes políticos de Lanzarote, por quiénes, y después un dato que parece sorprendente, ¿no?, que hay un porcentaje muy elevado de votantes socialistas que dicen que la gestión del actual grupo de gobierno del Cabildo es mejor que la del anterior. Supongo que eso es curioso, ¿no? Bueno, empezando por la primera pregunta, no se preguntó de manera genérica la valoración de la gestión del equipo cabildicio en su conjunto. Sí es verdad que se refleja una cierta satisfacción, o al menos son los datos que nos arrojan el estudio, y es que el 34% se siente o valora bien o muy bien la actuación cabildicia, y a la hora de compararlo con el anterior equipo de gobierno, con el equipo liderado por el Partido Socialista, el saldo es claramente favorable al equipo cabildicio actual. Un 34% prefiere al equipo actual frente a un 17%, si no recuerdo mal, que optó, que todavía recuerda con anhelo, al equipo anterior. Sí es verdad que el equipo anterior, no nos olvidemos que se tuvo que enfrentar a un escenario COVID, a un escenario post-COVID, entonces todo esto, lógicamente, pues puede afectar a esos resultados. Y respecto a la percepción o a la valoración que tienen por segmentos electorales, sí es verdad que resulta interesante ver cómo 1 de cada 5 votantes, o por lo menos que afirman ser votantes del Partido Socialista, ven con buenos ojos al equipo actual. La verdad que relevantes y bastante. Esos son algunos de los titulares. No tenemos tiempo para más, pero le agradezco enormemente. Pueden ampliar estos titulares en esa encuesta que ha sido elaborada por el Instituto Perfiles Canarias, a instancias del Grupo Coalición Canaria en el Cabildo, y que está publicada en el Lancelot en papel de este mes de mayo. Ahí pueden consultar toda la información. Miguel Martín, director del Instituto Perfiles Canarias. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día. A ustedes, buen día. Muchas gracias. Bueno, que se ha producido un cambio aquí entre los